Hoy continuaremos con nuevos capítulos de León, cuna del parlamentarismo. En Antiguos Oficios, José Ajenjo nos habla del constructor de Tapial. Viajaremos hasta las iglesias de Santa María y San Martín de Cea. Y con Begoña Fernández Rojo veremos otro capítulo de León romano. Todos somos de León, contentos de ser de aquí y lo sentiremos en la próxima media hora. ¡Comenzamos! ¿Sabías que? Seguimos hablando de León como cuna del parlamentarismo y continuamos despiezando este formidable documento audiovisual que nos está ayudando a comprender y a valorar lo que supusieron aquellas primeras cortes democráticas celebradas en León en el año 1188. In the history of democracy, the birth of Parliament was an event without precedent. A new kind of institution for handling power non-violently through representation. But where was it born? According to most observers, it was in England. Big Ben is its symbol. That it was a gift, an incomparable gift of the English to world civilization. In fact, the historical evidence is against that view, because it turns out that the first parliament, a Cortes, happened in the spring of 1188 in the walled town of León in northern Spain. En estos primeros capítulos hemos visto cómo desde la propia Inglaterra se reconoce este dato que demuestra que desde la época romano-visigótica se han ido estableciendo tejidos legislativos en León hasta llegar a la Carta Magna que estableció el rey niño de 16 años, Alfonso IX. En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, al celebrar las Cortes en León junto al arzobispo, los obispos, los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad, decreto y aseguro que conservaré para todos los clérigos y laicos de mi reino las buenas costumbres establecidas por mis predecesores. Sin raíces el árbol no sería posible. Y León está en las raíces. Su savia no es otra que el legado que nos ha dejado el genio institucional de sus reyes y sus gentes. En el Reino de León nació la primera universidad de España. Se escribió el primer texto romance peninsular, la Nodicia de Quesos, guardado en el archivo de la Catedral Leonesa. Nacieron los fueros y las cortes. Se escribieron las primeras crónicas de España. Se confeccionaron los beatos, disputados por los más reputados museos internacionales. Como esta Biblia mozárabe, que se conserva todavía en la Catedral de León, inspiradora en pleno siglo XX del Guernica de Picasso. El poema de la conquista de Almería dice hablando de León: según su parecer se interpretan las leyes de la patria. Con su ayuda se preparan fuertes guerras, como el león supera a los demás animales en fuerza y belleza. Así esta ciudad aventaja a las demás en honor. Y también dice: solo él, refiriéndose al emperador de León, domó a Castilla, poniendo sobre su cuello indómito el nuevo yugo de la ley. León era la ley, el imperio de la ley. El reino de León, o lo que es lo mismo el reino asturleonés, tuvo más de 500 años de vida independiente como estado, 200 de ellos en Asturias y más de 300 en León. Es demasiado tiempo como para no haber dejado una huella significativa en la vida nacional. ¿Por qué pues su escasa visibilidad actual? ¿Por qué nos lo han ocultado nuestros propios historiadores? La Enciclopedia Británica puede ayudarnos a entender este misterio. En entrada referida a León, entre otras cosas, se dice: la historiografía moderna española, o sea, los historiadores españoles, preocupados frecuentemente por justificar el separatismo medieval de Castilla, han procurado definir al León medieval como un tipo de estado arcaizante y bizantinizado, presto al compromiso con los moros. La evidencia de esto está lejos de ser convincente. León llevó con éxito la lucha contra el califato y parece ser el primer reino peninsular que desarrolló instituciones populares parlamentarias. Así dice la Enciclopedia Británica. Alfonso IX no solo otorgó la llamada Carta Magna Leonesa,
En sus 42 años de reinado, fundó la Universidad de Salamanca, que vinculó a Santiago de Compostela. Fundó la ciudad de La Coruña. Otorgó fuero a Tui, a Llanes y a otras localidades de Galicia, Asturias y León. Derrotó a los musulmanes, conquistó Cáceres, Mérida y Badajoz y recuperó para su reino las tierras que le habían sido arrebatadas por Castilla. Si nos alzáramos en vuelo de pájaro sobre los tejados de la ciudad de León, todavía podríamos advertir entre el abigarrado caserío el contorno del viejo campamento militar amurallado. La Legio Séptima, de la que según se dice toma la ciudad el nombre, establece su asiento permanente en la suave colina que trazan el Bernesga y el Torío al juntarse. Roma no lo tuvo fácil. Astures y cántabros tan seguros estaban de sí mismos que afirmaban que antes llegarían a sus montañas las aguas del océano que las armas de Roma. Los astures resisten la feroz ofensiva de legiones romanas en sus montes y se atreven a tomar la iniciativa en el llano, atacando por 3 puntos a la vez en las márgenes del río Esla. Pero los astures pierden, también los cántabros, el pueblo hermano. Castros y sendas se ensombrecieron con la silueta de los guerreros indígenas crucificados. Roma, tras la conquista de tierras leonesas, asentamiento principal de los pueblos astures, seguida casi inmediatamente de la derrota cántabra, pudo cerrar, tras 10 años de cruenta guerra, las puertas del templo, dejándolas abiertas en señal de compromiso bélico grave, completando así la ocupación de la península ibérica en el año 19 a.C. Se trazan nuevas vías y caminos, se horadan las montañas que se vacían de oro. Aquí en las médulas ha quedado la huella planetaria de esta agresión. El historiador romano Plinio da cuenta de una fertilidad no conocida en ninguna otra parte de la tierra, capaz de producir más de 20.000 libras de oro al año. Esa fue la razón principal de la conquista y así nació la ciudad de León como fortaleza militar desde la que se sometía por las armas a toda la península y al norte de África. Sus muros inexpugnables fueron desde entonces y durante muchos siglos el más contundente símbolo del poder. Es muy significativo el contraste entre Emérita Augusta, actual Mérida, con un circo y un teatro para unos 5.500 espectadores, y Legio, León, una austera fortaleza militar sólidamente amurallada. Fragmentado el territorio leonés por ríos y montañas, un vigoroso sustrato cultural lo unifica. La predominante raíz astur. Los romanos lo denominaron Asturia, y por el modo de nombrarlo, algunos autores piensan que reconocían en los astures un grado de madurez como nación que no tenían otros pueblos. Seguiremos poniendo la lupa en este documental que nos cuenta, nos enseña y nos demuestra que sin León no hubiera España. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nuevo capítulo de Lo que fuimos y no somos con el maestro José Ajenjo desde sus estupendos talleres aquí en Mansilla de las Mulas. Estamos repasando aquellos oficios antiguos, muchos de ellos ya desgraciadamente desaparecidos. Si el otro día hablábamos del sembrador, hoy vamos a hablar de el constructor del tapial, un hombre que de por sí debía de ser bastante fuerte. Bueno, sí, el trabajo lo requería. Tenían que ser gente que tuvieran fuerza física, sobre todo por lo que tenían que mover, el peso que tenían que mover al hacer las hiladas o las hileras de tierra que había que preparar en el Adviento para poder realizar el tapial cuando el barro ya estuviera fermentado y a punto.
¿Quién era entonces el constructor del tapial y qué era lo que hacía? Bueno, pues si vamos dentro del gremio o grupo de albañilería, lo que hoy podría hacer un albañil, no exactamente, pues eran personas preparadas que tenían que recoger después de la vendimia, una vez finalizados los trabajos de la recolección, pues se preparaban las tierras que tenían que ser un poco silíceas, se amontonaban en parvas y se iban dejando a las aguas del invierno para que éstas, cuando llegara marzo o abril, estuvieran preparadas un poco fermentadas para poderlo después disponer en las hiladas de tapia o tapial que tenían que hacer para construir sus viviendas. Esto es anterior al adobe. Bueno, se cree, porque el adobe se emplea también en Egipto, se emplea incluso el adobe en los zigurat, pero creemos, hay historiadores que creen que el tapial se utiliza anteriormente, puesto que sirvió también para cercas, cosa que las cercas no se hacían con adobe, sino se hacían con empalizadas o con parte de tapial o tierra amontonada con costana. ¿Hoy por hoy se sigue usando las tapias? No, se construyó mucho de tapial para hacer las bardas y sobre todo los cerramientos de corrales de ganado, de encierro de ganado, sobre todo en los que se construía para encerrar el ganado vino. Ajá. Pero también hay muchas casas que todavía tienen el testigo de la construcción de tapial, incluso con 2 y 3 plantas. ¿Guardan bien la temperatura? Pues sí, había que tener en cuenta, la construcción era muy estudiada, tenían que hacer un zuncho de puntido que se llamaba, de cantos aproximadamente de 30 a 40 centímetros de altura de base. Estos cantos a veces se iban rejuntados con cal o barro, y después, cuando ya estaba el cimiento bien preparado, pues la forma de hacer el buen tapial era preparar las costanas, que eran cada lado unas pinas de negrillo, unos clavos de bellota, y se iban poniendo a una distancia aproximadamente 50-60 centímetros según el grueso que querían hacer la pared, y así se traía el barro no muy mojado, y mozos bien fornidos tenían que ir echando la tierra y prensarla. Así se prensaba la primera planta, o la primera, pudiéramos decir, la primera hilada de tapial. Una vez que se realizaba esa parte, que se dejaba secar no mucho, se subían las costanas a la parte de arriba, y la misma operación así hasta llegar a la altura deseada del veral o de las veras. ¿Y cuál era la velocidad de construcción? Bueno, pues era muy lenta, puesto que había que traer la tierra, había que traerla en carros o carretas, había que primero cargarla en el lugar de la barrera donde estaba amontonado la tierra. Después había que traerla, y con cestas o serones, no había material plástico como ahora, pues con cestos o terreros, de estos cestos terreros, había que subirlo, ir echándolo y prensando. Y luego, pues claro, había que ir preparando otra carrada, porque el carro podía traer para un tapial que eran de aproximadamente 2 metros, no más, por 1 de altura. Y luego, cuando este barro, esta tierra mezclada estaba dentro de las costanas de los laterales, había que prensarlo bien y ir por otro viaje. Era lento para hacer una casa, pues se pasaban a lo mejor toda una primavera o primavera y parte del verano llevando la tierra. Aquí, ¿qué tenemos delante, maestro? Pues romano, ni más ni menos. Un tapial que yo he podido conseguir. Esto es de la época romana. Está hecho con ladrillo machacado, canto rodado y con cal apagada, que esto después sirvió para hacer los pavimentos o los pisos de las grandes mansiones o de las fincas rústicas de los romanos, que por debajo estaba tan bien preparado que por los laterales y por debajo podría ir el caldarium, que era el que calentaba toda la vivienda. Bueno, noble oficio también, antiquísimo, qué buen material. Gracias a él, pues, el hombre ha ido evolucionando, ¿verdad? Pues sí, después ya se dejó de hacer el tapial por el trabajo pesado y se fue acoplando el adobe, y el adobe, pues, persiste hasta nuestros días. El tapial era, el inconveniente que tenía el tapial era que después de, una vez ya seco la tierra esta que se adosaba en la pared, pues era muy difícil de manejar, porque era un muro infranqueable. Por eso se cogió y se hizo el adobe, era más práctico para las aberturas, las ventanas, las puertas, era mucho más práctico el adobe que el tapial. Uno de los materiales que forma parte del paisaje rural de toda nuestra provincia. ¿Sabías que? Para poder adentrarnos en el pasado romano de nuestra provincia,
primero debemos conocer los pueblos indígenas, también llamados prerromanos, que en ella vivieron. Estas gentes contaban con una multitud de asentamientos diferentes, por lo tanto tenían unas identidades y costumbres también muy diversas. En lo que actualmente es la región leonesa, habitaban mayoritariamente los pueblos conocidos como astures y una pequeña sección de vaceos localizados en la zona sureste. Este sector astur se dedicaba a la ganadería y en menor medida a la agricultura. Su estructura social era matrilineal, es decir, la mujer heredaba y tenía en su haber la propiedad de bienes muebles. Además, eran las encargadas de organizar los matrimonios de su prole y una vez que daban a luz, eran sus maridos los que se encargaban de la crianza de los recién nacidos. Como pueblos independientes del poder de Roma, se organizaban en pequeñas comunidades de castros amurallados y situados en lugares estratégicos con difícil acceso. Sus casas eran circulares y construidas a base de hiladas de piedra. Se pueden destacar entre la multitud que alberga nuestra provincia los de Peña del Castro, en la Ercina, y Castro Vergidum, en Valteville de Abajo. Pero si hay un poblado anterior a los romanos y con gran relevancia en León, es la ciudad de Lancia, que se encuentra en el término municipal de Villa Sabariego, a escasos kilómetros de la capital leonesa. Se comenzaron las labores arqueológicas en el siglo XIX y aún en la actualidad se continúan realizando campañas de excavaciones. Se han localizado ya bastantes zonas de la ciudad y algunas áreas habitacionales con suelos de tierra apisonada y agujeros de poste y hogares. En el estudio arqueológico de la evolución de la ciudad se observa la superposición de restos romanos sobre las evidencias astures debido a que Lancia, en el año 25 a.C., fue sometida por Publio Carisio y pasó a convertirse en una ciudad de dominio romano. Al igual que se produce una progresiva romanización de zonas de la provincia, lo mismo ocurre en lo que actualmente es la capital leonesa. Siempre se ha tomado como punto de referencia de fundación de León el establecimiento de la Legio Séptima Gémina en el actual casco histórico de la ciudad. Pero gracias a especialistas de gran importancia, el estudio del pasado romano leonés adquirió una relevancia de primer orden en el panorama arqueológico nacional e internacional. Fueron ellos quienes en el siglo XX plantearon la posibilidad de un establecimiento legionario anterior basándose en la existencia de dos inscripciones, la primera de ellas localizada en la fábrica de la muralla leonesa, junto a una de las puertas del antiguo campamento, y la segunda aparecida en Rimini, Italia, la cual hace referencia a la Legio Sexta Victris, participando en la represión de una rebelión astur durante el gobierno del emperador Nerón. Estas evidencias, junto a excavaciones de décadas pasadas y sobre todo elementos cerámicos extraídos del subsuelo leonés, han sacado a la luz más información sobre el campamento de esta legión que estuvo acantonada en León. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero no olvidéis que la próxima semana continuaremos adentrándonos en el pasado romano de nuestra provincia, para conocer en profundidad el campamento romano que dio origen a nuestra ciudad, León. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nos encontramos en Cea, un núcleo de población muy importante, sobre todo en la época del medievo. Estamos viendo la ribera de este estupendo río, una localidad que cuenta con un castillo formidable y con dos iglesias que ahora mismo están repicando las campanas, la iglesia de Santa María y la iglesia de San Martín Maestro.
Pues sí, la iglesia de Santa María fue importantísimo. Lo que sucede que se rehizo del siglo pasado, se rehicieron muchas iglesias que estaban en ruina. Esta, la importancia que tenía, hay que pensar que Cea era un núcleo agrícola muy importante en esta zona y bueno, pues aquí se desarrollaban el culto y actos necesarios de lo que era la villa, pero también tiene otra iglesia muy bonita y muy importante, además se conserva magníficamente su ladrillo torrero mudéjar, que es la iglesia de San Martín. Las características de estas dos iglesias es que en esta se encontraba un retablo magnífico desaparecido, luego le repusieron por otro neoclásico y luego tenía una riqueza de imaginería magnífica. Fue desapareciendo, unas por vetustez y otras pues por abandono. Lo importante es que hoy queda una magnífica talla de la Virgen del Carmen y una cruz magnífica procesional de plata, entre otras cosas, un pendón también que se ha restaurado que es digno de encomio y además pues también de orden menor pues objetos de culto y demás que además están muy bien cuidados y muy bien considerados. Y en la iglesia de San Martín pues el titular, el San Martín, tiene una característica que es una talla de las pocas que hay en la provincia, a la manera de salcillo, que están los ropajes y demás hechos con tela encolada y bueno, pues tiene un retablo que es original del 16, muy bueno y sobre todo la capilla queda, porque estas iglesias tenían patronato y además tenían capilla propia para unas familias y todavía queda la demarcación y el espacio que se puede identificar perfectamente, puesto que esa iglesia no ha sufrido modificaciones. Bueno, pues nada, si queréis ver una buena gala, una buena velada de boxeo, pues aquí tenéis el póster. El día 30 a las 9 menos cuarto en el pabellón La Torre, al lado de La Palomera. Vamos a ver pues los boxeadores de Alfredo Arrojo, de Los León. Competiremos con boxeadores de la selección de Madrid y tendremos unas peleas muy entretenidas y muy igualadas. Entrada única por tan solo 10 euros. Yo creo que hemos puesto unos precios muy buenos, asequibles para todo el mundo. En nombre de Aida, Pedro, Quique y Carlos y todos los que formamos Los León, os invitamos a que disfrutéis de la velada de boxeo en el pabellón de la Torre de La Palomera. El día 30 en el pabellón La Torre, al lado de La Palomera, os esperamos para que paséis una gran noche. Ya sabéis, os esperamos el sábado día 30 en el pabellón de la Torre de La Palomera para disfrutar de esta velada de boxeo. ¡Box León! ¡Ahí! Yo cazo rines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Haku, Oscar Chamorro, Diddy Souls, Brainstorm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo toda la fiesta por darse a conocer. Andrés, que te da la talla, no importa la batalla. Capturro tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone el ritmo, ya se empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nuestra autoestima mena. Y es que eres carne de cocina.